La personalidad creadora de Abraham Maslow, capítulo 6, bloqueos emocionales de la creatividad. Cuando comencé a investigar este problema de la creatividad, se trataba de una cuestión enteramente académica y pedagógica. En los últimos 2 años, me ha sorprendido ser contratado por grandes empresas de las que no sé nada, organizaciones como el US Army Engineers, cuyo trabajo realmente no conozco, y me he sentido un poco incómodo al respecto, al igual que muchos de mis colegas. No estoy seguro de que el trabajo que he realizado, las conclusiones a las que he llegado y lo que hoy, entre comillas, sabemos acerca de la creatividad, sirva en su forma actual en las grandes organizaciones. Todo lo que puedo ofrecer son esencialmente paradojas, problemas, enigmas, y en este momento no sé cómo van a resolverse. Pienso que el problema de cómo proceder con el personal creativo es increíblemente difícil e importante a la vez. No sé muy bien lo que vamos a hacer con este problema, porque en esencia de lo que hablo es del lobo solitario. La clase de personas creativas con quienes he trabajado tienden a sentirse trituradas en una empresa, a temerla, y generalmente prefieren trabajar en un rincón o solos en un ático. Me temo que el problema del puesto del, entre comillas, lobo solitario en una gran organización no es mío, sino de la empresa. Esto también se asemeja al intento de reconciliar al revolucionario con la sociedad estable, puesto que las personas que he estudiado son fundamentalmente revolucionarias, en el sentido de dar la espalda a lo que ya existe, de no estar satisfechos con la realidad vigente. Pero esto constituye una nueva frontera y mi actitud será la de hacer de investigador, clínico, psicólogo y mostrar lo que he aprendido, lo que puedo ofrecer, con la esperanza de que sea útil. Es también una nueva frontera en otro sentido que tendrán ustedes que investigar a fondo, una nueva frontera psicológica. He aquí un resumen de lo que voy a tratar a continuación. Lo que he descubierto durante los últimos 10 años más o menos es básicamente que las fuentes del tipo de creatividad que realmente nos interesa, es decir, la gestación de ideas realmente nuevas, se encuentra en lo profundo de la naturaleza humana. Todavía no disponemos siquiera de un vocabulario adecuado para ello. Si quieren, podemos hablar en términos freudianos, es decir, hablar del inconsciente, o tal vez prefieran recurrir a otra escuela psicológica y hablar del yo real. Pero en cualquier caso, se trata de un yo más profundo. Tal como lo entienden los psicólogos y psicoterapeutas, es más profundo en un sentido operativo, en el sentido de tener que excavar para hallarlo. Es como la profundidad de un mineral que yace en lo hondo de la tierra y nos obliga a luchar para extraerlo. Es una nueva frontera en el sentido de algo que la mayoría de las personas desconoce y también en otro sentido peculiar que jamás se ha dado en la historia. Es algo que no solo no conocemos, sino que tememos conocer. Nos resistimos a conocerlo.
Y esto es lo que trataré de aclarar. Me refiero aquí a lo que llamo creatividad primaria, no a la secundaria, sino a la que surge del inconsciente y es la fuente de nuevos descubrimientos, de lo realmente original, de ideas que se apartan de lo que existe en este momento. Esto difiere de lo que denomino creatividad secundaria. Es la clase de productividad demostrada por una psicóloga, Anne Rowe, quien en unas investigaciones recientes la descubrió en grupo tras grupo de personas destacadas, personas capaces, fecundas, funcionales y famosas. En una investigación, por ejemplo, estudió a los biólogos más eminentes del American Men of Science. En otra, estudió a todos los paleontólogos del país. Con esos estudios pudo demostrar una paradoja muy peculiar que tendremos que afrontar, la de que muchos buenos científicos son, hasta cierto punto, lo que el psicopatólogo o el terapeuta denominaría personas más bien rígidas y estrechas, temerosas de su inconsciente en el sentido que he mencionado. Quizá concluyan de todo ello lo mismo que yo. Me he habituado a concebir 2 clases de ciencia y 2 clases de tecnología. Es posible definir la ciencia, si se quiere, como una técnica mediante la cual las personas no creativas pueden crear y descubrir, por el hecho de trabajar en equipo, apoyarse en los hombros de sus antecesores, ser cautos y cuidadosos, etc. A todo esto califico de creatividad y ciencia secundarias. Con todo, pienso que puedo poner al descubierto la creatividad primaria que nace del inconsciente y que he hallado en las personas especialmente creativas que he seleccionado para estudiar detenidamente. Esta clase de creatividad primaria es muy probablemente una herencia de todo ser humano. Es algo común y universal. Desde luego, todos los niños sanos la poseen y al crecer muchos la pierden. También es universal en el sentido de que si profundizamos de forma terapéutica, es decir, si nos adentramos en las capas inconscientes de la persona, allí la encontramos. Pondré solo un ejemplo que probablemente todos han vivido. Saben que en nuestros sueños podemos ser mucho más creativos que cuando estamos despiertos. Podemos ser más listos, ingeniosos, audaces, originales, etc. Con la supresión de las trabas, controles, represiones y defensas, descubrimos generalmente mucha más creatividad de la que a simple vista aparece. Recientemente he visitado a todos mis amigos psicoanalistas para que me contaran sus experiencias con la liberación de la creatividad. La conclusión universal de los psicoanalistas, y estoy seguro de que también de los otros psicoterapeutas, es que la psicoterapia puede normalmente provocar la liberación de creatividad no manifiesta antes de iniciar la psicoterapia. Resultará difícil de probar, pero esta es la impresión que todos tienen. Digamos que es una opinión experta, pero la comparten todos los que se dedican a esta área, como por ejemplo ayudar a gentes que quisieran escribir, pero están bloqueadas. La psicoterapia puede ayudarles a deshacer y a superar este bloqueo y a empezar a escribir de nuevo. La experiencia general, por consiguiente, muestra que la psicoterapia o el descenso a estas capas más profundas ordinariamente reprimidas libera una herencia común que todos hemos tenido
y que se había perdido. Existe cierta clase de neurosis de la que podemos aprender muchas cosas que nos ayuden a resolver este problema y que además resulta comprensible. Se trata de la neurosis obsesivo-compulsiva, que a continuación expondré. Tiene que ver con personas rígidas, personas que no pueden funcionar muy bien. Se esfuerzan por controlar sus emociones y dan la impresión de ser más bien frías y paralizadas en los casos extremos. Están tensas, cohibidas. Son la clase de persona que en un estado normal, ya que cuando es extremo es una enfermedad que ha de ser tratada por psiquiatras y psicoterapeutas, suele ser muy ordenada, pulcra, puntual, sistemática, controlada, y que puede ser, por ejemplo, excelente contable. A estas personas se las puede describir brevemente en términos de psicodinámica como, entre comillas, nítidamente escindidos. Quizá más nítidamente escindidos que la mayoría de la población en cuanto a aquello de lo que son conscientes, aquello que saben de sí mismos y a lo que permanece oculto, inconsciente o reprimido. A medida que sabemos más de esas personas, así como de las causas de la represión, también descubrimos que tales causas están de forma más atenuada en todos nosotros. De modo que, de un caso extremo, aprendemos algo sobre lo más común y lo más normal. Esas personas tienen que ser así. No tienen alternativa. No pueden escoger. Esa es la única manera que tienen de conseguir seguridad, orden, ausencia de amenaza y de ansiedad, es decir, a través del orden, la previsión, el control y el dominio. Estos objetivos deseables son para ellos alcanzables con esas técnicas precisas. Lo, entre comillas, nuevo es amenazante para una persona así. Pero nada nuevo puede ocurrirle si puede ordenarlo de acuerdo con sus experiencias previas, si puede congelar el fluir del mundo, es decir, si puede fingir que nada cambia. Si le es posible avanzar hacia el futuro de acuerdo con leyes y reglas, entre comillas, sólidamente probadas, con hábitos y formas de adaptación que han funcionado en el pasado y que insistirá en utilizar en el futuro, entonces se siente segura y no angustiada. ¿Por qué tiene que hacer esto? ¿De qué tiene miedo? La respuesta del psicólogo dinámico es, en términos muy generales, que un paciente así teme a sus emociones, sus impulsos instintivos más profundos, su yo más recóndito, todo lo cual reprime desesperadamente. Tiene que hacerlo, de otra manera se siente enloquecer. Este drama interno de temor y defensa transcurre por debajo de la piel de un hombre, pero él tiende a generalizarlo, proyectarlo sobre el mundo entero, y pronto acaba viéndolo todo desde esta perspectiva. Lo que realmente combate son peligros internos, pero lucha con el mundo externo cuando algo se los recuerda o se asemeja a ellos. Lucha contra sus propios impulsos hacia el desorden, volviéndose extremadamente ordenado, y se sentirá amenazado por el desorden en el mundo
porque le recuerda esa revolución de lo reprimido, de lo interno, o le amenaza con ella. Todo aquello que ponga en peligro este control, todo aquello que refuerce los peligrosos impulsos ocultos o que debilite los muros de contención, asustará y amenazará a esta clase de personas. Con un proceso semejante se pierden muchas cosas, aunque se consiga una especie de equilibrio. Una persona así puede sobrevivir sin chiflarse si lo mantiene todo bajo control. Hace un esfuerzo desesperado por controlar. Gasta gran parte de su energía en ello, de modo que el mero autocontrol puede llegar a cansarle, ser una fuente de fatiga. Pero puede arreglárselas y salir adelante, protegiéndose de las partes peligrosas de su inconsciente, de su yo inconsciente o de su verdadero yo, que ha aprendido a considerar como amenazantes. Hay una fábula de un viejo tirano que perseguía a alguien que le había insultado. Leo de nuevo porque hay una fábula de un viejo tirano que perseguía a alguien que le había insultado. Descubrió que esa persona se refugiaba en determinado pueblo, así que ordenó matar a todos sus habitantes para asegurarse de que ese único hombre no escapara. El obsesivo compulsivo hace algo parecido. Mata y empareda todo lo inconsciente para cerciorarse de que las partes peligrosas no escapen. Lo que quiero decir es que de este inconsciente, de este ser más profundo, de esta porción de nosotros mismos que generalmente tememos y que por consiguiente tratamos de mantener bajo control, de todo esto proviene la capacidad de jugar, disfrutar, fantasear, reír, holgazanear, ser espontáneos y, lo que es más importante para nosotros, la creatividad, que es una especie de juego intelectual, una especie de permiso para ser nosotros mismos, para fantasear, soltarnos y ser chiflados en privado. Entre paréntesis, toda idea realmente nueva parece al principio chiflada. El obsesivo compulsivo renuncia a esa creatividad primaria, a sus posibilidades artísticas, a su poesía, a su imaginación. Ahoga todo su infantilismo sano. Además, esto también se aplica a lo que llamamos una buena adaptación y a lo que se ha descrito como capacidad de encajar en el hoyo adecuado, es decir, de llevarse bien con el mundo, ser realista, tener sentido común, ser maduro, tomar responsabilidad. Me temo que ciertos aspectos de estos ajustes suponen dar la espalda a lo que amenaza nuestra buena adaptación. Representan esfuerzos dinámicos para hacer las paces con el mundo y las exigencias del sentido común, de las realidades física, biológica y social, lo que generalmente se consigue al precio de renunciar a una porción de nuestro yo más profundo. Para nosotros no es tan dramático como el caso que acabo de describir, pero me temo que cada vez es más aparente que lo que denominamos una adaptación adulta normal implique dar la espalda a lo que también nos amenaza a nosotros. Y lo que nos amenaza es la dulzura, la fantasía, la, entre comillas, puerilidad emocional. Algo que no he mencionado, pero que me ha interesado recientemente en mi trabajo con hombres creativos y también no creativos, es el espantoso miedo
a todo lo que la propia persona calificaría de feminidad, femenino, lo que inmediatamente etiquetamos de homosexual. Si un hombre ha sido educado en un ambiente estricto, femenino significa prácticamente todo lo que es creativo: imaginación, fantasía, color, poesía, música, ternura, languidez, romanticismo, etc., que se excluyen en general como peligrosos para la propia imagen de masculinidad. Todo aquello que llamamos débil tiende a ser reprimido en la adaptación masculina adulta normal. Y llamamos débiles a muchas cosas que empezamos a aprender que no lo son en absoluto. Creo que el examen de estos procesos inconscientes, de lo que los psicoanalistas denominan, entre comillas, procesos primarios y procesos secundarios, puede resultar útil en este campo. Es tarea ardua tratar de ser ordenados respecto del desorden y racionales acerca de la irracionalidad, pero tenemos que hacerlo. Los siguientes apuntes provienen de mis escritos. Estos procesos primarios, estos procesos de cognición inconsciente, es decir, de percepción del mundo y de pensamiento, que aquí nos interesan, difieren mucho de las leyes del sentido común, de la buena lógica, de lo que los psicoanalistas llaman, entre comillas, proceso secundario, en el que somos lógicos, sensatos y realistas. Cuando los procesos secundarios se disocian de los procesos primarios, entonces tanto los procesos primarios como los secundarios se resienten. En el caso extremo, la separación o completa escisión de la lógica, el sentido común y la racionalidad de las capas más profundas de la personalidad produce la persona obsesivo-compulsiva, la persona compulsivamente racional que no puede vivir en absoluto en el mundo de la emoción, que no sabe si se ha enamorado o no, porque el amor es ilógico, que ni siquiera se permite reír muy a menudo, porque reír no es lógico, racional y sensato. Cuando esto se excluye, cuando la persona está escindida, entonces tenemos una racionalidad y un proceso primario enfermos. Estos procesos secundarios excluidos y divididos pueden considerarse en un sentido amplio como una organización generada por temores y frustraciones, como un sistema de defensas, represiones y controles, de apaciguamientos y astutas negociaciones solapadas con un mundo físico y social frustrante y peligroso, que es la única fuente de gratificación de necesidades y que nos hace pagar muy cara cualquier gratificación que obtengamos de él. Semejante conciencia enferma, ego o yo consciente, solo se percata y vive de acuerdo con lo que percibe como leyes de la naturaleza y de la sociedad, lo que significa una especie de ceguera. La persona obsesivo-compulsiva no solo se pierde muchos de los placeres de la vida, sino que también se ciega cognitivamente ante gran parte de sí misma, de los otros y de la naturaleza. Incluso como científico no ve muchos aspectos de la naturaleza. Es cierto que tales personas pueden ser muy eficaces, pero como psicólogos debemos preguntar primero ¿a qué precio? Puesto que no son personas felices. Y en segundo lugar, en relación con la eficacia, ¿con respecto a qué? ¿Vale la pena hacer lo que hacen?
El mejor caso de persona obsesivo-compulsiva con que me he topado fue el de uno de mis viejos profesores. Era un hombre que guardaba cosas de forma muy característica. Tenía todos los periódicos que había leído atados por semanas con un cordel rojo y luego juntaba todos los periódicos del mes y los ataba con un cordel amarillo. Su mujer me contó que para cada día de la semana tenía un desayuno habitual. El lunes, jugo de naranja, el martes, copos de avena, el miércoles, ciruelas, etc. Y pobre de ella si servía ciruelas un lunes. También guardaba todas sus hojas de afeitar usadas, primorosamente empaquetadas y etiquetadas. Cuando entró por primera vez en su laboratorio, recuerdo que puso etiquetas a todo, como lo hacen esas personas. Lo organizó todo y luego puso etiquetas a cada cosa. Me acuerdo de que se pasó horas tratando de pegar una etiqueta en una sonda tan diminuta que no tenía espacio para eso. Una vez levanté la tapa del piano que había en su laboratorio y tenía una etiqueta que lo identificaba como, entre comillas, piano. Bien, un hombre así tiene un verdadero problema. Personalmente es muy infeliz. Las cosas que hacía aclaran la cuestión que acabo de formular. Esas personas son eficaces, pero ¿qué cosas hacen? ¿Valen realmente la pena? A veces sí, otras no. Sabemos, por desgracia, que muchos de nuestros científicos pertenecen a esta categoría. Sucede que en un trabajo así, un carácter tan puntilloso puede ser muy útil. Una de esas personas puede pasar 12 años investigando, digamos, la microdisección del núcleo de un animal unicelular. Para ello son necesarias la paciencia, persistencia, obstinación y necesidad de conocer que todas ellas tienen. Es frecuente que la sociedad pueda sacar partido de ellas. En este sentido de dicotomía excluyente, de algo temible, los procesos primarios son una enfermedad, pero no tienen por qué serlo. En lo más profundo de nosotros vemos el mundo a través de los ojos del deseo, el miedo y la gratificación. Tal vez nos sirva de ayuda pensar en el modo en que un niño pequeño ve el mundo, a sí mismo y a los demás. Es lógico en el sentido de no tener contradicciones, identidades escindidas, antagonismos, exclusiones mutuas. Aristóteles no existe para los procesos primarios. Son independientes de todo control, tabúes, disciplina, inhibiciones, demoras, planes, cálculos de posibilidades o imposibilidades. No tienen nada que ver con el tiempo y el espacio, con la secuencia, la causalidad, el orden o con las leyes del mundo físico. Este es un mundo muy distinto del mundo físico. Cuando se ve ante la necesidad de ocultarse de la percepción consciente para que las cosas sean menos amenazantes, el proceso primario puede, como en un sueño, condensar varios objetos en uno, desplazar las emociones de su verdadero objeto a otros inofensivos, oscurecer mediante la simbolización. Puede ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entre paréntesis, acuérdense de los sueños, todo lo que he dicho vale para el sueño. No tiene nada que ver con la acción porque puede hacer que algo suceda sin actuar
ni hacer nada, simplemente por obra de la fantasía. Para la mayoría de las personas, el proceso primario es preverbal, muy concreto, está más cerca de la experiencia inmediata y es habitualmente visual. Es prevalorativo, premoral, preético, precultural. Está antes del bien y del mal. Ahora bien, para la mayoría de las personas, civilizadas precisamente por haber sido excluido por esa dicotomía, tiende a ser infantil, inmaduro, demencial, peligroso, temible. Recuerden que he dado un ejemplo de la persona que ha suprimido totalmente los procesos primarios, que ha excluido todo el inconsciente. Una persona tal está enferma en el sentido especial que acabo de describir. La persona en quien los procesos secundarios de control, razón, orden y lógica se han desmoronado del todo es una esquizofrénica y también está muy enferma. Creo que podemos ver dónde nos conduce todo esto. En la persona sana, y especialmente en la persona sana que crea, descubro que de algún modo ha logrado una fusión y una síntesis de los procesos primarios y secundarios, de lo consciente e inconsciente, del sí mismo más profundo y del yo consciente. Y lo consigue de forma fructífera y elegante. Ciertamente puedo dar cuenta de que es posible hacerlo, aunque no sea muy común. Sin duda es posible ayudar a este proceso mediante la psicoterapia. Una psicoterapia prolongada y profunda puede incluso ser mejor. Lo que sucede en esta fusión es que tanto los procesos primarios como los secundarios, al participar el uno en el otro, cambian de carácter. El inconsciente ya no es algo temible y la persona puede convivir con él, es decir, puede vivir con su puerilidad, su fantasía, su imaginación, la satisfacción de sus deseos, su feminidad, su cualidad poética, su locura. Es la persona, como un psicoanalista afirmó, entre comillas, capaz de una regresión al servicio del ego. Esta es la regresión voluntaria. Es la persona que tiene este tipo de creatividad a su disposición, fácilmente accesible, la que creo que nos interesa. La persona obsesivo-compulsiva que he mencionado antes como ejemplo extremo no puede jugar, no puede soltarse. Procurará, por ejemplo, evitar las fiestas porque se supone que en una fiesta hay que hacer un poco el loco y él es muy sensato. Teme embriagarse un poco porque entonces perdería demasiado el control y eso es muy peligroso para él. Tiene que controlarse todo el tiempo. Semejante persona probablemente sería un pésimo sujeto para la hipnosis. También le asustará la anestesia o cualquier otra pérdida de la plena conciencia. Son personas que tratan de ser muy dignas, ordenadas, conscientes y racionales en una fiesta, cuando no es eso lo que se espera de nosotros. Pues bien, a esto aludo cuando digo que quien se siente suficientemente a gusto con su inconsciente es capaz de soltarse hasta ese punto, por lo menos ponerse un poco loco como en una fiesta, hacer
un poco el tonto, participar en una broma y disfrutar con ella, pasarlo bien estando un poco chalado por un rato, entre comillas, al servicio del ego, como dijo el psicoanalista. Esto es como una regresión consciente y voluntaria, en lugar de intentar ser digno y mantener el control todo el tiempo. Abre paréntesis. No sé por qué se me ocurre esto. Se refiere a una persona que da la impresión de estar, entre comillas, pavoneándose, aunque esté sentado en una silla. Cierra paréntesis. Tal vez pueda decir algo más sobre esta apertura hacia el inconsciente. Todo este asunto de la psicoterapia, de la autoterapia, del autoconocimiento, es un proceso difícil, ya que tal como son las cosas para la mayoría de nosotros, consciente e inconsciente se excluyen. ¿Cómo conseguimos que estos dos mundos, el psíquico y el de la realidad, se sientan cómodos uno con otro? En general, el proceso de la psicoterapia es cuestión de confrontar paso a paso, con ayuda de un técnico, las capas más dominantes del inconsciente. Se las descubre, se las tolera, se las asimila y no resultan ser tan peligrosas y tan horribles después de todo. Luego viene la próxima capa y la siguiente en este proceso de conseguir que la persona se enfrente a algo que teme mucho. Pero cuando lo logra, descubre que no había nada que temer desde el principio. Le tenía miedo porque lo contemplaba con los ojos de cuando era niño, lo que constituye una tergiversación infantil. Lo que el niño temía y por consiguiente reprimía fue alejado de la esfera del aprendizaje y del sentido común, de la experiencia y del desarrollo, y permanece oculto hasta que se lo externaliza mediante algún proceso especial. Lo consciente debe fortalecerse lo bastante como para atreverse a entablar amistad con el enemigo. Descubrimos un paralelo semejante en las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo de la historia. Los hombres han tenido miedo de las mujeres y por ende las han dominado inconscientemente por razones muy similares a las que, en mi opinión, les han llevado a temer a los procesos primarios. Recuérdese que la psicología dinámica tiende a pensar que gran parte de la relación entre hombres y mujeres está determinada por el hecho de que éstas recuerdan a los hombres su propio inconsciente, es decir, su propia feminidad, suavidad, ternura y cosas semejantes. Por consiguiente, luchar contra las mujeres, tratar de controlarlas o de tratarlas, ha sido parte del esfuerzo por dominar esas fuerzas inconscientes que están en cada uno de nosotros. Entre un amo asustado y un esclavo resentido, no es posible verdadero amor. Solo cuando los hombres están lo bastante fuertes, seguros de sí e integrados, solo entonces podrán tolerar y finalmente gozar con las mujeres autorrealizadoras, las mujeres plenamente humanas. Pero ningún hombre alcanza en principio su plenitud sin una mujer así. Por lo tanto, hombres fuertes y mujeres fuertes son la condición recíproca, ya que ninguno puede existir sin el otro. También son la causa del otro, puesto que las mujeres hacen a los hombres
y los hombres a las mujeres. Por último, y ciertamente, son la recompensa mutua. Si eres un hombre cabal, así será la mujer que tengas, y esa será la clase de mujer que te merezcas. Así pues, volviendo a nuestro paralelo, los procesos primarios sanos y los procesos secundarios sanos, es decir, una fantasía y una racionalidad sanas, necesitan ayudarse mutuamente para fundirse en una verdadera integración. Cronológicamente, nuestro conocimiento de los procesos primarios derivó, en primer lugar, de los estudios de los sueños, fantasías y procesos neuróticos, y más adelante de los procesos psicóticos y de locura. Solo poco a poco se ha liberado este conocimiento de sus resabios, de patología, irracionalidad, inmadurez y primitivismo en el sentido negativo. Solo recientemente nos hemos dado plena cuenta, a partir de los estudios de personas sanas, del proceso creativo, del juego, de la percepción estética, del significado del amor sano, del crecimiento y desarrollo sanos, de la educación sana, de que todo ser humano es a la vez poeta y artífice, racional e irracional, niño y adulto, masculino y femenino, y que vive simultáneamente en el mundo psíquico y en el de la naturaleza. Solo gradualmente hemos aprendido lo que nos perdemos si diariamente tratamos de ser única y exclusivamente racionales, entre comillas científicos, lógicos, sensatos, prácticos, responsables. Solo ahora estamos adquiriendo la certeza de que la persona integrada, plenamente evolucionada, plenamente madura, debe poder acceder a estos dos niveles simultáneamente. Por cierto que ya no cabe estigmatizar la faceta inconsciente de la naturaleza humana como enferma en lugar de sana. Así lo concibió originariamente Freud, pero ahora estamos descubriendo cosas nuevas, tales como que la salud total significa tener acceso a nosotros mismos en todos los niveles. Ya no es posible calificar al inconsciente de, entre comillas, malo, inferior, egoísta y bestial, y no de, entre comillas, bueno, superior, generoso y humano. A lo largo de la historia humana, de la historia de la civilización occidental en especial, y más concretamente de la historia del cristianismo, ha habido tendencia a establecer esta dicotomía. Pero ya no podemos dividirnos en un hombre de las cavernas y un hombre civilizado, en un demonio y un santo. Ahora podemos ver que esta dicotomía, entre comillas, o esto o aquello, es algo ilegítimo y que además, mediante este proceso de escisión y dicotomía, generamos un esto enfermo y un aquello enfermo, es decir, un consciente, un inconsciente, una racionalidad e impulsos enfermos. Abre paréntesis. La racionalidad puede estar muy enferma, como nos muestra la televisión con sus programas de concursos. He oído hablar de un pobre hombre, especialista en historia antigua,
que estaba ganando muchísimo dinero y que contó a alguien que se había vuelto así porque se había memorizado toda la Cambridge Ancient History. Empezó por la página 1 y no paró hasta el final. Así que ahora se sabe todos los datos y nombres del libro. Pobre hombre. Hay una historia de O. Henry sobre un hombre que decidió que en lugar de ir a la universidad, se aprendería de memoria la enciclopedia, puesto que abarcaba todo el conocimiento. Empezó con la A, siguió con la B, la C, etc. Pues bien, eso es una racionalidad enferma. Cierra paréntesis. Una vez que trascendemos y resolvemos esta dicotomía, una vez que somos capaces de juntar estos procesos en la unidad que originariamente constituían, como en el caso del niño y del adulto sanos, o en las personas especialmente creativas, entonces podemos admitir que el proceso de división es en sí mismo patológico y poner fin a la propia guerra civil. Esto es precisamente lo que sucede con las personas que llamo autorrealizadoras. El modo más simple de describirlas es como personas psicológicamente sanas. Es exactamente lo que descubrimos en tales personas. Cuando seleccionamos el 1% más sano de la población o a una fracción del 1%, vemos que estas personas han podido, a veces con y otras sin el concurso de la terapia, reunir esos dos mundos y vivir cómodamente en ambos a lo largo de su vida. He descrito a la persona sana como aquella que posee un, entre comillas, infantilismo sano, lo que resulta difícil de explicar porque el término infantilismo habitualmente significa lo opuesto a la madurez. Si digo que las personas más maduras son también infantiles, parece una contradicción, aunque en realidad no lo sea. Tal vez podría recurrir al ejemplo de la fiesta para aclararlo. Las personas más maduras son las que pueden divertirse más. Pienso que este es un modo más aceptable de expresarlo. Estas personas pueden ser regresivas cuando lo desean, ser infantiles, jugar con los niños y sentirse muy cerca de ellos. No creo que sea un accidente que les gusten los niños. No creo que sea un accidente que les gusten a los niños y que se lleven bien con ellos, puesto que pueden regresar hasta ese nivel. La regresión involuntaria es, por cierto, algo muy peligroso. La voluntaria, en cambio, es aparentemente característica de las personas muy sanas. De lo que no estoy muy seguro es de las sugerencias prácticas para lograr esta fusión. La única realmente factible que conozco en la práctica cotidiana para lograr esta fusión dentro de la persona es la psicoterapia, lo que ciertamente no es una sugerencia realizable o incluso grata. Existen también las posibilidades de autoanálisis y de autoterapia. Cualquier técnica que acreciente el autoconocimiento en profundidad debería, en principio, incrementar la propia creatividad al permitirnos acceder a las fuentes de la fantasía, del juego de ideas, de la posibilidad de estar en las nubes, de alejarse del sentido común. El sentido común significa vivir en el mundo tal cual es.
pero las personas creativas son aquellas que no aceptan el mundo tal cual es, sino que quieren construir otro mundo. Para conseguirlo, tienen que ser capaces de volar muy alto, de imaginar, fantasear, incluso de ser locos, chiflados, etc. Mi sugerencia práctica para las personas que tratan con personal creativo es que estén atentos al modo de ser de tales personas y que luego les dejen vía libre y tengan paciencia con ellos. Creo que presté un buen servicio a una compañía con esta recomendación. Traté de describirles cómo son esas personas creativas en el sentido primario. Son precisamente las que por lo común crean problemas en una organización. Escribí una lista de algunas de las características que seguramente traerán problemas. Tienden a ser inconformistas, un tanto estrafalarias y poco realistas. A menudo se las tiene por indisciplinadas, poco precisas y, entre comillas, no científicas, de acuerdo con una definición específica de la ciencia. Sus colegas más compulsivos suelen calificarlas de infantiles, irresponsables, indómitas, locas, especulativas, acríticas, irregulares, emotivas, etc. Todo esto parece la descripción de un vagabundo, bohemio o excéntrico, pero hay que subrayar que en las primeras fases de la creatividad hay que ser un vagabundo, un bohemio y un loco. La técnica del, entre comillas, brainstorm puede ayudarnos a conseguir una fórmula para ser creativos, puesto que proviene de personas que ya lo han sido y con éxito, porque se permiten ser así en las fases iniciales del pensamiento. Se permiten ser completamente acríticos, dejan acudir a su mente toda clase de ideas locas y en medio de un gran estallido de emoción y entusiasmo, garabatean el poema, la fórmula, la solución matemática, la construcción de una teoría o el diseño de un experimento. Entonces, y solo entonces, pasan al proceso secundario. Se vuelven más racionales, controlados y críticos. Si tratan ustedes de ser racionales, controlados y ordenados en esta primera fase del proceso, nunca lo lograrán. Pues bien, la técnica del brainstorm, tal como la recuerdo, consiste precisamente en eso: no ser crítico, permitirse jugar con las ideas, asociar libremente dejándolas salir en profusión, y solo más adelante desechar las ideas que son malas o inservibles y retener las que son buenas. Si temen cometer ese tipo de error chiflado, entonces jamás tendrán tampoco una idea brillante. Claro está que esta clase de conducta bohemia no es necesariamente uniforme o continua. Hablo de las personas que tienen la capacidad de ser así cuando quieren. Abre paréntesis. La regresión al servicio del ego. La regresión, locura e inmersión en el inconsciente voluntarias. Cierra paréntesis. Esas mismas personas pueden luego ponerse el sombrero y el traje y ser adultas, racionales, sensatas, ordenadas, etc.,
y examinar críticamente lo que produjeron en medio de un gran estallido de entusiasmo y fervor creativo. A veces dicen, parecía maravilloso pero no sirve, y lo desechan. Una persona verdaderamente integrada puede ser primaria y secundaria a la vez, infantil y madura. Puede ser regresiva y luego volver a la realidad, y entonces es más controlada y crítica en sus respuestas. Menciono el hecho de que este informe fue de utilidad para una compañía, o al menos para el encargado del personal creativo, porque había estado despidiendo precisamente a esa clase de personas. Para él era muy importante que supieran cumplir órdenes y se adaptaran bien a la organización. No sé cómo un director de organización va a solucionar este problema, ni cómo afectaría la moral de la empresa. No es mi problema y no sé cómo se podría utilizar a semejantes personajes en una organización que tiene que realizar el trabajo ordenado que sigue a la idea. Una idea solo es el principio de un proceso de elaboración muy complejo. Este es el problema que tendremos que afrontar en nuestro país más que en cualquier otro durante la próxima década, puesto que se destinan grandes sumas de dinero a la investigación y expansión y por lo tanto la dirección del personal creativo se convierte en un problema nuevo. Con todo, no dudo de que el modo clásico de funcionar que ha tenido éxito en las grandes empresas necesita absolutamente ser modificado y revisado. Tenemos que encontrar una forma de dejar que la gente sea individualista en una organización, aunque no sé cómo puede conseguirse. Pienso que a través de elaboraciones prácticas, intentando esto o lo otro o lo de más allá, para finalmente llegar a una conclusión empírica. Creo que sirve de ayuda señalar estos rasgos como características no solo de la locura, sino también de la creatividad. Abre paréntesis. Dicho sea de paso, no doy una buena recomendación a todo el que se comporta de este modo. Algunos son realmente locos, cierra paréntesis. Tenemos que aprender a distinguir. Es cuestión de aprender a respetar o al menos a mirar con los ojos bien abiertos a tales personas y tratar de encontrarles un puesto en la sociedad. En la actualidad son, por lo general, lobos solitarios a quienes se encuentra en puestos académicos más que en grandes corporaciones. Se sienten más a gusto allí porque se les permite ser tan locos como quieran. Todo el mundo espera que los profesores sean un poco chiflados y nadie le da mucha importancia. No deben nada a nadie, salvo quizá a sus maestros. Pero el profesor tiene normalmente suficiente tiempo para encerrarse en su ático o su sótano a soñar toda clase de cosas, sean prácticas o no. En una organización hay que ceder, por lo general. Es como un cuento que escuché recientemente. 2 psicoanalistas se encuentran en una fiesta. Uno va hacia el otro y le abofetea en la cara sin previo aviso. El analista abofeteado pone por un momento cara de sorpresa, pero luego, encogiéndose de hombros, dice: es problema de él.